Hola, hola, hola a todos, soy Susana Carvajal y estoy con Fernando Diego en otro episodio de Descubriendo a los X-Men de Access Consciousness. Así que, hola Fernando, Hola, buenos ¿qué días, tal? buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estéis viendo y en qué momento de vuestra vida. Eso es, porque esto va a quedar grabado y lo vais a estar viendo cuando queráis. Eso es. Me gustaría que nos explicaras un poquito qué ocurre en una clase de X-Men avanzada, la ¿Qué grande, la potente. ocurre? Ay, me gusta esa pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta, Su. Nunca me la han hecho. Ríete, pero no me la han hecho. Mira que tengo lives y zooms de X-Men, pero nunca. ¿Qué ocurre en una clase? Mira, lo que puedo decir es que en cuanto empieza la clase, cambia el universo de las personas. Y me dices, ¿qué es eso de cambia el Oh, universo? venga, vale, cuéntame. Lo que pasa es que empieza con, conecta tan rápido y la gente es como que descubre que está en su espacio. Por eso a veces cuando pongo algo de información de la clase, pongo bienvenido a X-Men, bienvenido a tu casa. Porque justamente lo que me he dado cuenta es, primero, yo noté, vi que era mi espacio en mi primera clase que yo recibí de X-Men. Y veo que la gente que llega a la clase enseguida se siente en un espacio en el cual es su espacio, su familia, la gente con la que se siente entendida. Entonces eso produce ya de por sí una relajación, un hecho de que no tengas que defender nada, no tengas que vender una imagen, no tengas que decir la palabra, el permitirte ser tú y Ujú, saber que estás en un espacio, además que lo notas, no es que es que tú te das cuenta que estás en un espacio en el que no hay juicio. Y entonces eso es como cuando vas a pasear por la playa o cuando estás con un niño pequeño, cuando estás en un sitio muy a gusto, en el que te puedes ujú, permitir decir, hacer lo que quieras porque estás en tu espacio, pues eso es, pero con personas adultas. Hay niños también que van y todos los sí. niños son súper invitados y adolescentes, pero el tema es que con adultos es muy raro encontrarte en un espacio así. Y ese es el Mm. regalo que sucede en la clase de X-Men. Yo me acuerdo la primera vez que hice X-Men contigo, la de un día, y yo no diría casa. Yo es que recuerdo que era hogar. Para mí era más, como con más calidez, como que además me daba las gracias a mí misma por haber elegido ir ahí. O sea, es como que, oh, qué chulo, de verdad. Y me gusta más lo de hogar, sí. Ahí parece como aquella esta chimenea. Ay, sí. Y hace fresquito fuera y estás así a gustito Estás en caliente. invierno. Sí, Eso sí, es, eso es. sí, Y sí, sí, como cuando llega Santa Claus. más o menos, Ahí y más o estás menos. allá. Pues eso, esa sensación de estar. Y están buen mira, he facilitado una clase, bueno, lo digo ahora y para cuando vea a alguien este vídeo igual ya hay otras muchas clases, pero Sí. ahora mismo he facilitado una clase en Luxemburgo de 2 días y había un chico de 20 años con autismo y yo desde antes de la clase ya le percibía y era tan, ¿cómo decir? Te creaba un espacio tal el conectarte con él. La madre tenía sus miedos porque ya había ido a alguna clase de Access y había aguantado un poquito, luego había pedido dormirse o le había tenido que llevar cuando eran varios días, había estado el primer día y por la tarde durmiendo y luego no había estado, nos contaba. Y ella, yo entiendo como mami, estabas un poco, a ver, ¿qué Ujú, iba a pasar? Estuvo los 2 días sentado, súper presente. Él no hablaba, ujú. no decía nada. Mm, Bueno, él es autista y era un grado alto. Y yo también sabía que él, siempre doy manual. Busco que todas las personas tengan su manual, aunque sean pequeños, y no sepan incluso leer. Y él yo sabía que había que darle su manual.
Y había un poco la energía de ¿para qué? ¿No? Cuando le fui Ujú. a dar. No mío, sino de, bueno, de personas que estaban ahí. No me acuerdo quién, no voy a decir, pero no hace falta. Ah, con su mami, por ejemplo, lo compartimos, el mío, no hace falta. Sí, vamos a dárselo. Abría el manual y pasaba todo el rato tocando las letras. Estuvo con el manual y él mismo le pasaba a su mami la página y le ponía donde estábamos. Estaba siempre tocando. Y Estaba no era presente con la clase. tremendamente presente. Y fue un, fíjate lo que te voy a decir. A ver cómo lo expreso, es que es difícil. Él fue el centro de atención, pero no por conductas disruptivas, conductas poco, Ujú, vamos a llamar sociales, como que esté haciendo aliteración, o sea, repetir hacer cosas o movimientos que llame la atención o sonidos, no, por lo que él era ujú. dentro de la clase. Tuvo que ser un Fue, regalo para todo el uf, mundo. yo todavía lo tengo ahí, ¿eh? Todavía le tengo ahí, vamos, tengo su nombre, no lo voy a decir el nombre, pero, pero, vamos, ¿y qué se requiere, qué tomaría para que llegaran más seres así, que suelen llegar a las clases de X-Men y Ujú. cambia el universo de todo el que elige la clase porque le permite hacer un crack en su mirada? Hay muchas personas que, que nos encontramos frente a niños autistas, más grado, menos grado, y no sabemos cómo conectar con ellos. Entonces, en la clase, ¿nos puedes dar alguna truqui herramienta? Tienes que ir ¿Se a dan la clase. esas No. truquis herramientas en la clase? Te tienes que ir a la clase. Sí, lo siento a todos los que estáis, pero es súper fácil. Es súper Pero fácil. existen esas Claro, herramientas, esas mira, dinámicas. en la clase de 2 días, lo que nos hacemos es, a ver cómo te lo digo, no solo te da herramientas e información sobre rasgos neurotípicos, o más bien no neurotípicos, como puede ser autismo, trastorno de déficit de atención, bipolaridad, esquizofrenia. No, también va hacia enfermedades que hay en este momento muy comunes, como puede ser el cáncer, como puede ser la cándida, como puede ser bueno, la epilepsia, que también entraría dentro del otro grupo. em, y otras enfermedades. Entonces se te da herramientas de cómo dar la vuelta a esa situación y cómo primero recibirlas, que tu mirada cambie hacia ellas y reconocer la elección que hay ahí. Normalmente yo veo con mi hijo que lo que recibo, y es algo lógico, porque a mí me pasaba también, es una mirada de pena hacia él o incluso hacia la familia, sobre todo cuando ves caras cansadas, porque una cosa que yo vivía mucho y a veces se produce también es que, a ver, hay situaciones con mucho estrés por pues lo que viven tus hijos, ¿no? Y entonces ese estrés repercute en el estado de energía, de salud, de sueño, todo, y lo muestras. Cuando tú tienes estas herramientas, ya empiezas a variar la manera en la cual recibes a la persona que tiene estos rasgos. Y empiezas a ver, esto si lo digo fuera de la clase, no voy a decirlo. Os invito a venir a la clase porque os vais a Eso dar es. cuenta en la clase. En un espacio de un Zoom es un poco complicado porque hay que estar en ese espacio energético de recibirles. Pero te digo que te va a cambiar la manera de recibirles y ya no va a ser la pena. ¿No? No va a ser ese el espacio, va a ser el reconocimiento. Y Guay. no como a mí me hacían ver de mi hijo, que es un maestro, no tiene nada que ver con espiritualidad. Y con esto no digo que sea nada bueno o malo,
sino Ujú, simplemente va desde el espacio de reconocer a la persona como tal. Como os estaba hablando de este chico que había venido a esta clase en Luxemburgo. No era por una idea, era por conectar con él y reconocer lo que él es y lo que está creando en este ujú. momento en su alrededor. Entonces, cuando tú llegas Ya. ahí, que hay que llegar ahí, o sea, no puedes hacerlo desde un espacio mental porque no es lógico, no es lógico. Lógicamente, esta realidad lo que se ciñe es con personas productivas que hagan cosas y que tengan resultados, ¿vale? Y ganancias, beneficios. Pero nadie ve lo que crean las personas desde el espacio que son ellas como personas. Y en mi caso, Lucas está continuamente creándolo. Y el mero hecho de estar con él un momento en el cual yo no estoy bien cambia todo. Ujú. Y van por ahí los tiros. Genial, genial. Entonces, hemos hablado de cómo se siente una persona cuando empieza la clase, ¿no? Que se siente que, buah, que ha llegado al hogar, ¿no? A su hogar, a su sitio. ¿Qué sienten cuando se acaba la clase? ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren más? Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a sacar un programa también para acompañar a las personas que han hecho las clases, la de un día, la de dos, sobre todo la de Ujú. dos y la de un día también, porque quieren seguir profundizando. Entonces es como, ya estoy en mi espacio, me encanta esto y ahora qué, quiero más. Ya. Entonces, digamos que todo, también vamos a sacar las llamadas del pez, no sé cuándo se verá esto, enseñarías a un pez a trepar un árbol, que eso todo el que quiera pues puede contactar con nosotros a partir del 30 de septiembre. Y va a haber llamadas de profundización mensuales en las cuales se vaya profundizando, dando herramientas específicas en temas concretos. Qué Porque guay. no tiene nada que ver el X-Men cómo funciona. Entonces continuamente está en juicio de sí mismo. Hay que dar herramientas y hay que crear red entre las personas que son así. Cuando tú vas a una clase de X-Men, miras a los demás y por primera vez, como hemos dicho antes, te sientes en tu hogar, no te sientes juzgado. Entonces, cuando haces más red de eso, tienes mucha más facilidad en tu vida. Y luego ya si Claro. se te dan herramientas para cómo relacionarte con tu cuerpo, cómo crear negocios, cómo generar dinero, cómo atender casos específicos igual en una consulta. O sea, son como topics que digamos que van dando posibilidades a las personas que están interesadas y quieren más de esto. Entonces, habrá una llamada mensual para justamente profundizar en todo el tema de los X-Men. Oye, pues eso es muy chulo, ¿eh? Me A gusta mí mucho. también, a mí Porque, también. porque es muy fácil que cuando vamos a una clase de Access, y que casi nos pasa a casi todos, bueno, a lo mejor solo me pasa a mí, ¿no? Como suelen decir, que estás en la clase y estás que, wow, ¿no? Y conforme vas a tu casa, sigues con tu empleo, con tu rutina, como entre que se te van olvidando las herramientas, vas perdiendo, se va como difuminando todo ese espacio que habías creado de ti, ¿no? Se va difuminando, se te va deshaciendo y al final llega un momento en que dices, necesito otra clase. ¿Y si no Sí, necesitamos otra clase y solo necesitamos ese recordatorio mensual que nos propone Fernando para ir manteniéndonos en ese espacio? sí, Eso es muy bueno. tal cual, tal cual. O sea, sí que se necesita o se requiere eso y está muy bien, porque además luego hay un grupo de WhatsApp en el que se siguen creando preguntas y es como ir un poco más, porque en cada clase sí que solemos tener un grupo de WhatsApp, pero es como que al cabo de un tiempo va, como en todos los grupos, cuando tiene una Ujú. actividad hay mucho, 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 y luego va perdiendo. Cuando hay un club de libro, durante el club de libro hay mucho, 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 una semana, 2 semanas, depende del club de libro, sigue teniendo o no, pero luego
Ujú, va decreciendo. Entonces se trata de, aquí puedo acudir, aquí puedo ujú, plantear mi programa. Y sería como una especie de membresía ujú. con una llamada al mes relacionada con X-Men y con ese grupo de WhatsApp. Qué chulo, qué chulo. Em, Ahí también podríamos seguir implementando beneficios a lo que hemos adquirido en las dos clases, en los 2 días de clase, ¿no? O sea, los Claro, beneficios claro. serían, defíneme los beneficios en sí de una clase, más espacio, más conexión, más reconexión, más, ¿cómo lo dirías? ¿Qué beneficios le sacarías tú a esta clase? ¿Le sacaste en su día cuando la hiciste tú? A ver, yo cuando la hice, que estamos hablando del 2017, la primera vez que hice la clase con Diva, 2017, y además es que la he recibido muchas veces antes de facilitarla, pues por lo menos una o dos veces cada año, pues y todas diferentes. Entonces, sí que es verdad que cuando yo recibí esa clase con Diva en Barcelona, Diva me cambió la manera. Siempre hay trampas en Cuando vas a una clase de X-Men y tienes un niño con una etiqueta, lo que buscas básicamente es salvarlo, o sea, sanarlo. Intentar hacerle un proceso verbal, corporal, lo que sea, que le saque de esa situación que vive, ¿no? Esa etiqueta de la epilepsia, del autismo, de tal, ¿no? Que empiece a hacer cosas y que él sane, sane. Claro, ¿qué pasa? Que ahí ni hay reconocimiento de su elección y todas sus etiquetas son tomadas como algo malo, algo negativo, como algo que hay que cambiar. Y Ujú. es lógico, Lo que nos han enseñado. exacto. Pero ¿qué ocurre? Que eso que llevamos, yo en mi caso, cuando lo hice, pues ya te digo, 2010, hace 8 años, eh, toda la vida había tratado, desde que él había nacido, de cambiar esa situación. Hay gente que lleva con sus hijos toda la vida tratando de cambiar situaciones. El tema es que no funciona o funciona muy poquito. Ujú, Quizá hay algún caso que funcione más, no digo que no, pero mayoritariamente. Access nos invita a que, ¿qué tal si el que tiene que cambiar eres tú? Y eso es lo que se produjo, el cambio mío con respecto a él. Y además me pasó dos cosas tremendas que además os las voy a contar ahora mismo. Mi relación con mi hijo cambió totalmente, porque ellos están continuamente recibiendo un juicio de ti. Cada vez que tú quieres que alguien cambie algo, eso es un juicio. Y ellos son ujú, seres muy conectados energéticamente, muy conectados. Entonces, de ti, de su papá, en este caso, estaba recibiendo continuamente el hecho de que todo lo que él era estaba mal, o lo más llamativo, y que tenía que cambiar. Entonces, X mente cambia, como os he dicho antes, lo que te hace es llevarte a un reconocimiento del otro, en el cual lo primero no son sus etiquetas. Porque fíjate que cuando hablas de un niño con esta situación, casi lo primero que dices son sus etiquetas, cuando con el resto de tus hijos no haces eso. ujú, Entonces lo que empiezas a hacer es hablar de Lucas como yo hablo de Luz y de Lía. Y ese es el primer ujú. cambio y te empiezas a dar cuenta. Como en todos los años previos, nunca había pasado eso. Y empiezas a recibirle de una manera igual que recibes a tus hijas. Es verdad que todo es muy común de recibir por las etiquetas. Esta es la cabezona, esta es la limpia, esta es no sé qué, no sé cuánto. Estaban muy Sí. acostumbrados. Entonces, X-Men lo que te lleva es a reconocer el ser. Es el primer regalo. Y eso se manifiesta en ellos. Primero, mi hijo está mucho más contento desde entonces. Y esto ha ido creciendo porque de mi primera clase, ahora que lo facilito, no tiene nada que ver. Ujú, Y una cosa que me pasó después de esa primera clase en el colegio en el cual yo estaba, mm, yo era profe y director de un cole y en la parte de arriba había otro centro con niños
de autismo. Y había un niño que desde muy pequeño le había conocido de otro centro. Y yo siempre me había acercado con él de una manera cariñosa, a ver, a saludar, y nunca me había contestado. Nunca. No había hecho ningún gesto ni nada mm, hacia mí. Y cuando volví de esa clase, subí al patio de arriba. Yo iba por un lado del pasillo, hay como un espacio abierto, como una entreplanta que no se puede pasar. Ujú. Y el otro, el niño, el que ya era grande, porque no sé cuántos años tenía, pero más alto que yo, sin yo decirle nada, cruzó y atravesó toda la planta, se acercó a mí y me dio un beso. Wow, Y nos dejó tanto a mí como al educador, maestro que lo acompañaba, como a qué viene esto ahora. wow. Entonces, eso cambió mi realidad y fue así de rápido y de fácil. Entonces, el gran regalo somos nosotros. Entonces, ¿cómo sería empezar a ser otro espacio hacia con los demás? Wow. Me has puesto los pelos de punta ahora mismo. A mí me los puso y me sigue poniendo, es algo, mira que yo tengo mala memoria y se me olvida todo, pero esto lo tengo grabado a fuego. El regalo de ese niño, más yo tengo relación con sus padres, yo creo que fíjate, nunca se lo conté a sus padres, lo que había pasado, pero yo lo tengo Ujú. súper marcado por eso que ¿Cómo el, sucedió. cómo el hecho de ver al otro como lo que es, sin ponerle una etiqueta, sin ponerle un juicio, sin querer cambiarlo, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo te regalan el te acepto a ti también como lo que eres, como, pues eso. Fíjate que en este caso ni siquiera yo llegué a decirle nada. Ni siquiera me acerqué a él. O sea, ya como perciben, con esto quiere decir que son seres que perciben a años luz. Por eso todo lo que nosotros, nuestros puntos de vista sobre ellos, los están notando todo el rato. Y hay que estar en un continuo, mm, en un estado de presencia constante para revisarte todo el rato. No para juzgarte, Ujú. sino para decir, wow, esto, pues, y salir de ese espacio. ¿Cómo puedo reconocer a este ser? ¿Qué puedo hacer y ser para reconocer a este ser? Para ver quién realmente es y no a través de las gafas de la etiqueta De sobre, la etiqueta. que Y tengo con las sobre. gafas de la etiqueta, lo que me dicen que tengo que hacer con esa etiqueta. Eso es, eso es. Bueno, pues amigos, aquí lo vamos a dejar, Fernando. Y ha sido un gusto, es como era, ya como tú sabes. Y nos vemos en el próximo episodio. Le dais a seguir y así estaréis al tanto. Nos Gra- vemos. Gracias. Chao. Hasta luego.